Crear cuestionario. Escala lineal, cuadrícula varias opciones, cuadrícula casillas, fecha, hora. Clic en el botón Crear. En el menú que se muestra, clic al botón Tarea de cuestionario. Se abre el apartado para configurar. Agregamos título e instrucciones para el examen. En la parte inferior se mostrará el formato Blank Quiz, el cual sirve para crear el examen. Clic y se abrirá una hoja del formato de cuestionario. Primero cambiaremos el nombre al cuestionario y seleccionamos una carpeta de Drive para guardar el examen y encontrarlo fácilmente una vez que deseamos calificarlo. Cambiaremos el título del encabezado. Después, en Ajustes, configuramos el examen. Añadimos la pregunta de formato escala lineal. Agregamos la pregunta y configuramos la escala de 1 a 10 como preferencia, donde el valor mínimo 1 representa no me gusta y 10 como valor máximo sí me gusta. La clave de respuesta no es necesaria, ya que es un ejercicio tipo encuesta y no requiere calificarla. Al añadir otra pregunta, se observará el formato de la pregunta. Añadimos la pregunta con formato cuadrícula varias opciones, la cual permite crear una pregunta tipo matriz donde se puede elegir una opción de varias posibles. Y en columnas, las opciones. Generamos la pregunta y en la sección de filas la actividad principal. Al añadir otra pregunta se observará el formato de la pregunta. Añadimos la pregunta con formato cuadrícula de casillas, la cual permite crear una pregunta tipo matriz donde puede elegir más de una opción de varias posibles. Generamos la pregunta y en la sección de filas la actividad principal y en las columnas las opciones. Al añadir otra pregunta se observará el formato de la pregunta. Añadimos la pregunta en formato fecha, que como su nombre lo indica, permite generar una pregunta con formato de fecha. Añadimos la pregunta con formato hora, que como su nombre lo indica, permitirá generar una pregunta con formato de 24 horas y minutos. Al finalizar, nos dirigimos a vista previa para verificar que corra perfectamente el cuestionario. Verificado, regresamos al aula para integrar el cuestionario, para el aula en la que estamos trabajando y dirigido a todos los alumnos. En la categoría de calificación seleccionaremos el examen parcial 2 y la puntuación máxima será de 10. Podemos agregar vigencia si así lo consideran y ahora alojamos en cuestionario en la unidad 2. Por último, clic en crear tarea para que esté visible el cuestionario y ordenamos. Esta actividad se mostrará en el apartado de calificaciones, ya que es una categoría programada en el aula. Una vez que los alumnos concluyeron de responder el cuestionario,
Iniciamos el proceso de calificar y guardar evidencias. Para eso regresamos a Trabajo en clase y abrimos la carpeta de Drive donde guardamos el cuestionario. Clic en el apartado de respuestas, el cual mostrará la cantidad de participaciones. Se mostrarán tres apartados: resumen, pregunta e individual. Como en este ejemplo no se asignaron calificaciones a las preguntas, no se podrá calificar, pero sí se puede descargar la evidencia de la actividad para tomarlo como participación del estudiante, descargando la hoja de cálculo. Y ahora integraremos la calificación de esta participación. Nuevamente asentaremos la calificación y las enviamos para que el sistema lo promedie.